Cedo la palabra al licenciado Alfonso Suárez del Real. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En esta primera fase, el tema que nos convoca es el tema también urgente y grave de los recortes presupuestales, el recorte de los recursos en materia de cultura. Evidentemente, pues yo recibo con muchísimo agrado la propuesta de nuestro compañero Enrique Cisneros y agradecer a Jesús Montoya el haber sido la voz de nuestro compañero en este proceso. Estamos aquí fundamentalmente para defender los derechos de los públicos. Estamos sin cargo público y no vengo a pedir nada, sino vengo a ofrecer el apoyo de un ciudadano, de un capitalino que ha encontrado que la cultura es la salida que requiere un país convulsionado por la violencia criminal administrada por narcogobiernos y un país desarticulado de su esencia misma a través de las reformas estructurales. La cultura, compañeros, compañeras, cuando nosotros tuvimos el honor de ser sus representantes ante el Congreso de la Unión, constituyó definitivamente en un elemento fundamental en la construcción de cohesión e identidad de la sociedad mexicana, convergiendo con la afirmación de la UNESCO de que es la cultura la que nos hace seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. Metas necesarias, decíamos nosotros en 2007, para reconstruir un país que se había lanzado a la guerra en 2006. Una guerra no convencional, además de todo esto. Nosotros estamos conscientes de que la cultura brinda un contenido distintivo a un importante número de actividades relacionadas con la economía, como son toda la oferta patrimonial con la que contamos, la oferta teatral con la que contamos y la oferta museística. Pero una cosa muy distinta es estar orgullosísimos de todo este patrimonio cultural tangible e intangible que la Ciudad de México hace de este espacio en el orbe un lugar privilegiado a otra muy distinta de pretender vender la ciudad como una marca y asociarla a la marca del 007. A ese grado de desproporción se está llegando en estos momentos, y es cuando se entiende que si la ciudad es una marca, un teatro es un producto prescindible, es un producto que puede descartarse, y la cultura, por ende, sigue siendo el adorno gubernamental contra el cual se luchó para que fuese reconocido como derechos fundamentales. Y los derechos culturales del pueblo mexicano son reconocidos por dos vías: la reforma constitucional del 2 de octubre de 2008, que agregó el párrafo o el inciso 9 al párrafo 4 de la Constitución y consecuentemente los artículos 73, y con la reforma constitucional de 2011, que asumió como propio todos los tratados y convenios que el Estado mexicano ha asignado con instituciones extranjeras. Y en el sentido cultural debemos de destacar que el Estado mexicano no solamente signó, sino
que supo conducir los destinos de los derechos culturales de los pueblos del mundo por 2 periodos en la mano de don Jaime Torres Bodet, quien fue secretario general de la UNESCO, segundo secretario general de la UNESCO. Eran otros tiempos y era un partido que en aquel entonces consideraba a la cultura no como un adorno, sino como una provocación, en el buen sentido de la palabra, de la creatividad del pueblo mexicano. Ese partido que en su momento impulsó y entendió el muralismo como una forma de facilitar el acceso a las tradiciones y a la cultura a través de los grandes lienzos. Un partido que encontró que la riqueza folclórica del país podía generar cohesión y hermanar a las entidades federativas. Eso se perdió cuando ese partido asumió el neoliberalismo como principio ideológico. Y ese neoliberalismo es el que afecta el presupuesto del quehacer cultural como un derecho. No se puede. Ellos creen que es fácil. Ellos piensan que vamos a partir del presupuesto cero y como Pemex ya no forma parte vital ni lo vamos a poder exprimir como antes, entonces ahora vamos a partir de qué es lo que se necesita. Y ellos dicen, la cultura es necesaria. Están totalmente equivocados. Porque, y con ello concluyo, la función del Estado social es preservar la solidaridad humana e impedir que desaparezcan los sentimientos de responsabilidad ética. Y el preservar la solidaridad humana requiere de la cultura para ello. Y el impedir que desaparezcan los sentimientos de responsabilidad ética requiere fundamentalmente de la literatura y de la dramaturgia para que eso ocurra. Porque podemos perder cines, lo digo con tristeza, pero el contenido de la película se sostiene a través de otras plataformas digitales. Se puede ver en casa a través de una videograbadora, se puede ver en un teléfono celular, se puede reproducir en una computadora y el contenido de la película seguirá siendo el mismo, pero una obra de teatro y un teatro están íntimamente vinculados y solo quien no conoce de generar sentimientos de responsabilidad ética puede atreverse a pensar en demoler o transformar una sala de teatro. Es como si alguien pretendiera transformar la Basílica de Guadalupe en un centro comercial. A ese grado lo digo, porque el teatro es el templo en donde la parucía, la revelación o la catarsis se llevan a cabo en una comunión entre el autor, el director, los actores, iluminadores, tramoyistas y el público en general. Si no hay esa disposición colectiva, el teatro no cumple su función fundamental, que es la de preservar los sentimientos de responsabilidad ética y solidaridad humana que destaca Zygmunt Bauman contra la sociedad líquida que nos quieren impulsar. Gracias. Muy bien, muy bien, así se habla, muy bien. Cedo la palabra al licenciado Alfonso Suárez del Real.
Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En esta primera fase, el tema que nos convoca es el tema también urgente y grave de los recortes presupuestales, el recorte de los recursos en materia de cultura, que evidentemente Siempre llevamos a los chicos que estamos en chamba, desempleados. ¿Quieres hablar ya? Muy bien. pues yo recibo con muchísimo agrado la propuesta de nuestro compañero Enrique Cisneros y agradecer a Jesús Montoya el haber sido la voz de nuestro compañero en este proceso. Estamos aquí fundamentalmente para defender los derechos de los públicos. Estamos sin cargo público y no vengo a pedir nada, sino vengo a ofrecer el apoyo de un ciudadano, de un capitalino que ha encontrado que la cultura es la salida que requiere un país convulsionado por la violencia criminal administrada por narcogobiernos y un país desarticulado de su esencia misma a través de las reformas estructurales. La cultura, compañeros, compañeras, cuando nosotros tuvimos el honor de ser sus representantes ante el Congreso de la Unión,